Que Dios les guarde y Dios les bendiga. Soy el hermano Noé Quintero, aquí saludando al pueblo de Dios, esperando que se encuentren todos bien, gozando de las bendiciones de nuestro Padre Eterno y pidiéndole a Él que siempre nos esté fortaleciendo en sus santos caminos. Espero que todo el pueblo de Dios se encuentre bien, fortaleciéndose cada día, orando en todo tiempo, viviendo para la voluntad de nuestro Padre Santo y gozando de las bendiciones cada día en estos últimos días que nos quedan aquí en la tierra. Voy a compartirles una palabra que está en el libro de Efesios, en el capítulo 4, que así nos dice la palabra del Señor, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Gloria a Dios. Estamos recibiendo de la palabra de Dios. ¿Para qué Dios nos llamó? Y nos hacemos esta pregunta en este momento. ¿Qué corazón tengo yo en este momento para servirle a mi Padre Santo? ¿Tengo el corazón de Dios o no? Porque lo que estamos mirando, el llamamiento que nos ha hecho nuestro Padre Santo, ha sido un llamamiento para salvarnos, para prepararnos a su servicio. Y si nos dice que es para prepararnos, quiere decir que Él nos está diciendo que nos va a enseñar, nos va a mostrar qué es lo que tenemos que aprender de Él. Porque en esta escritura nos enseña a nosotros que estamos en un mundo muy, muy peligroso, pero muy peligroso, tanto que el peligro que tenemos, que son nuestras propias vidas, que están en riesgo, que están en peligro. Pero hay un lugar donde nosotros podemos encontrar seguridad para nuestras almas. Y por eso el Espíritu Santo nos ha dejado las Sagradas Escrituras, para que nosotros tengamos nuestro corazón muy bien puesto en la palabra que Él nos ha ofrecido y caminar en esta vida muy cuidadosamente en todo lo que estemos haciendo, cada día, cada momento, cada instante. Así es nuestra vida espiritual aquí en la tierra. Esta es la razón por la cual
Lo que nos empieza a decir la palabra de Dios en este libro de Efesios, nos dice que el deseo de nuestro Padre Santo nos quiere con un conocimiento profundo. Es el deseo de Él. Y Él quiere que nuestro entendimiento hacia Él sea muy bueno. Muy bueno, porque aquí en el mundo donde vivimos nosotros se encuentra un espíritu que Él le dice el espíritu del error, el espíritu del engaño, que ese espíritu está trabajando solamente para lanzar las almas a la condenación eterna, usando ese espíritu malas enseñanzas. Por tanto, hay que entender nosotros en todo tiempo para qué fuimos llamados de parte de Dios. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Y la palabra de Dios nos enseña que estamos para aprender las leyes divinas. Porque se mueven muchas cosas aquí en la tierra que no son de Él. Y Él no quiere, nuestro Padre Santo, que el pueblo de Dios sea movido de la palabra de Dios por hombres malos, hombres corruptos, hombres engañadores. Óigale, humanos. Así Satanás se mueve en las personas. Entonces, por eso el Espíritu Santo nos está dando el equipo bueno que es su palabra, para que nosotros estemos dirigiendo nuestras personas perfectamente a la perfecta voluntad de nuestro Padre Santo. Por eso es importante nunca descuidar las Sagradas Escrituras. Porque acordémonos que fuimos llamados para servirle a Dios, para ser unos instrumentos en la mano de Él. Y no debemos de olvidar eso. En el momento que Él quiera disponer de nosotros, entonces Él nos pueda usar. Para esto estamos llamados. Por tanto, tenemos que ver siempre nosotros qué corazón tengo yo para Dios. Y es importante conocer eso, porque tener el corazón de Dios en la vida de nosotros es muy bueno. Eso es lo que Él quiere. Y de eso vamos a estar hablando en esta hora. Ahora que tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas y estamos aquí en la tierra, en estos tiempos que no son tiempos fáciles para la iglesia, no son tiempos fáciles para el pueblo de Dios, pero debemos de acordarnos que nuestro Padre Santo no nos va a meter a pruebas que nosotros no podamos pasar. Acordémonos siempre de eso. Por tanto, debe haber paz en nuestro corazón. ¿Por qué paz? Porque Él lo ha prometido. Él nos ha dicho que no nos va a desamparar, que no nos va a dejar. Entonces quiere decir que en cualquier situación que enfrentemos, Él nos va a ayudar. Pero lo que Él quiere es que nosotros seamos siempre un verdadero pueblo para Él. Siempre. Que nadie nos manipule y nos saque de la verdadera voluntad de Dios y de la forma que Él nos quiere, porque el diablo usa muchas estrategias, muchas. Satanás usa cualquier persona que anda en desobediencia para sacarnos de la verdadera voluntad de Dios. Y por eso el pueblo de Dios tiene que saber qué es lo que el Espíritu Santo le está enseñando, cómo lo quiere. Es muy importante eso. Porque cuando Satanás está viendo
que una persona está caminando muy bien con Dios y va a ser un trabajo para Dios, Satanás se va a levantar y lo va a desviar por otro camino, con tal de que no sea el camino que Dios quiere. Por eso es que tenemos que saber qué corazón tengo yo, si es para Dios o es por otra cosa. Es importante saber, porque dice la palabra de Dios aquí, que no debemos ser unos niños fluctuantes, que no debemos ser unos niños que nos lleve cualquier cosa de doctrina hecha por estrategias humanas para engañar. Y Dios quiere que nosotros seamos unos seguidores de la verdad en amor y crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Eso es lo que Él quiere, gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos siempre que tener este corazoncito para Él. Siempre, en todo tiempo. Porque acordémonos que la revelación de Dios ya la traemos. Y este mensaje es para el pueblo que ha crecido en su voluntad. O sea, nosotros, el pueblo de Dios, que ya no somos unos niños. Ya para que nosotros estemos preparados para enseñar a las personas que nos encontremos, que tienen necesidad, aún en estos tiempos, de conocer profundidades de la palabra de Dios. Y por eso es importante estar nosotros bajo el refugio de nuestro Padre Santo. Una de las cosas que miramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, en el verso 37, cuando el Señor Jesucristo llamó al pueblo de Dios para traerlos a su reino, porque Él venía representando el reino de los cielos para entregárselo a Israel. Pero en ese tiempo trabajó Satanás con los líderes religiosos, y esos líderes religiosos pudieron engañar a la gente. Lograron engañar a la gente que no le creyeran al Mesías. A base de tantas mentiras, de levantafalsos, y en fin, miramos ahí en las Escrituras qué no hicieron estos líderes, los fariseos, saduceos y todos los que estuvieron en contra del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dolió mucho su corazón, porque el pueblo no pudo entenderle. No pudo. ¿Por qué? Les hacía falta preparación de las Escrituras, conocimientos. Y aquellas personas que se llamaban los líderes, las luces, los maestros de la palabra para aquellas gentes, pues esas gentes fueron los enemigos del Señor Jesucristo, y en vez de entregárselos al Señor Jesucristo, esas almas, ellos los apartaban del Señor Jesucristo con odios, con falsedades. Entonces esas personas no tenían un corazón para Dios. Y el Señor Jesucristo le dolió mucho cuando Él trató de juntar al pueblo de Dios. Y Él dijo en este versículo, en el verso 37 de San Mateo capítulo 23, le dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? ¿Qué mensaje les estuvo mandando el Señor Jesucristo en su duelo, en su dolor? Él les está diciendo: yo quise ser el protector de ustedes. Yo quise traerlos a mí para salvarlos.
Y por cuanto no lo recibieron, él dijo, porque os digo que desde ahora no me van a ver, no me veréis. Ya no me van a ver. Y él lanza una profecía, dice, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es una profecía que se va a volver a cumplir. Entonces, él con mucha tristeza miró aquellas almas que él sabía que no tenían a Dios, aquellas almas que Satanás logró engañar a través de estos líderes. Y lo más triste fue que aquellas almas le creyeron a aquellos falsos líderes. Y al Señor Jesucristo le causó un gran dolor. ¿Por qué? Porque Él amaba las almas. Él a eso vino. ¿Y qué enseñanza nos está dando el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo nos está también enseñando a nosotros que hemos sido llamados para esto, que el corazón de Él debe estar en nosotros. Porque si el corazón de Él está en nosotros, entonces vamos a funcionar muy bien para Él, muy bien. ¿Sabe cuándo el ser humano no funciona bien para Dios? No funciona bien el ser humano cuando no tiene un corazón para Dios. ¿Cuáles son los síntomas de ese corazón que no es de Dios? Quejas. ¿Le parece todo mal? ¿Hace cosas abominables en la carne? ¿No respeta al pueblo de Dios? ¿No le interesan las personas? ¿Viven para sí mismos? ¿Solo piensan en ellos mismos, sus placeres? Y si no se hacen de sus formas, ya ve lo que hacen. Y ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios, ¿queremos verlo? Entonces hay que ver a los hombres de Dios que han servido a Dios. ¿Se acuerda cómo servía Juan? Según el reporte de la palabra de Dios, ese hombre, la Biblia nos muestra sus vestimentas. Pero con todo su corazón él enseñaba. No vivía cómodamente, quizás pobre. La forma que comía allí lo dice. Pero ellos tenían un corazón para Dios y sabían que tenían que hacer una voluntad porque ellos amaban a Dios y lo hacían de todo corazón. Y solo lo que con el corazón de Dios es como se hace todo de corazón y con mucho agradecimiento a nuestro Padre Santo. Los hijos de Dios todo el tiempo están agradecidos con nuestro Padre Santo. Todo el tiempo ellos no se quejan. Ellos solamente se preocupan en que sus vidas estén bien con Él. Se limpian de sus corazones. Porque temen a Dios. Porque quieren salvar sus almas. El malo los quiere influenciar. Ellos no participan en lo malo. Se apartan de las cosas malas. Se purifican para la palabra de Dios. Esa es la persona que tiene el corazón de Dios. Pero déjeme decirle, las personas que tienen el corazón de Dios, Dios les habla, Dios les muestra, Dios les dice qué es lo que van a hacer. O Dios les dice si estén solo clamando, orando. En fin, hay una conexión perfecta con el Espíritu Santo y a la presencia de Dios. Y es muy importante eso. Por eso el pueblo del Señor vive en paz y vive en amor con el Señor, ¿verdad? Y es todo lo que se preocupa. Y de allí ellos caminan muy bien con el Señor. Y
Aquí miramos al Señor Jesucristo, que Él vino a enseñar al pueblo de Dios. Él vino a hablarle. Él vino a enseñarle. Y al final no quisieron refugiarse en la presencia de Él. Pero aquí nos llama la atención que Él los menciona como, les dice, como una gallina que junta sus pollitos. Fíjense muy bien. Entonces, aquí Él se pone como esa gallina, porque Él, el mero pastor, y los pollitos son las almas. Y aquí entendemos que la gallina, en la forma que lo dice el Señor Jesucristo, es la que le toca cuidar, incubar, cuidar esos pollitos, los defiende del animal, del que los quiere lastimar. Es un trabajo. Y los que conocemos las gallinas, sabemos que la gallina, ella anda muy contenta con sus pollitos todo el tiempo. Es un trabajo, es una responsabilidad que ese animalito está haciendo. Pero Dios los ha hecho esos animalitos que cuando tienen pollitos, esas gallinas andan muy alerta todo el tiempo cuidando a sus animalitos, cuidando a sus pollitos. Si ven algo de peligro, ella se pone al frente para defenderlos, ¿verdad? Y eso es lo que le está hablando el Señor Jesucristo, una enseñanza que ellos conocían muy bien. Y la pregunta es, nosotros debemos de tener ese corazón. ¿Lo tienes tú para el Señor? Porque ese corazón se necesita que lo tengamos. Pero no podemos agarrarlo solamente a la hora que yo quiero. Lo necesitamos de que Dios nos lo dé. Y para que Dios nos dé cosas necesitamos andar muy bien con Él. Andar en comunión con Él. Es la única forma que se puede caminar con ese buen deseo y con esas cualidades también. Entonces, las personas que no tienen el corazón de Dios, imagínense cómo ven todo esto. Una gallinita cuida de veras sus pollitos. Digo, cuando está en esta condición. Y no está jugando, es de veras. Esa gallinita pone su vida por defenderlos. Porque ese es su instinto. Y ella se procura de que coman esos pollitos y los guía y les habla. Y usted sabe cómo son las gallinitas, el que las conoce. Si las se pone a estudiarlas muy bien y va a entender muy lindo el mensaje del Señor. Y si va a entender usted muy bien, usted va a decir, wow, esa gallinita de veras sí ama a esos pollitos de veras. Y ahí va a entender, con razón el Señor Jesucristo les habló al pueblo de Israel en esta forma y tan sencilla. Le traigo esto porque los tiempos que vivimos, en estas circunstancias, muchas cosas están pasando. Muchas. Pero aquí más nos enfocamos en las cosas de Dios. La iglesia del Señor Jesucristo sí está en prueba. Está en prueba. Y los tiempos no han cambiado. Todavía tenemos aquí los problemas a nivel mundial. No, nada se ha arreglado. Pero, ¿qué es lo que Dios nos está mostrando en este tiempo? Primeramente le damos gracias a Dios, nosotros que hemos sido muy bien criados en su gloriosa palabra, pero muy bien criados de conocer la verdad, de que podemos distinguir qué es lo de Dios y qué no es lo de Dios, porque fuimos enseñados de su Santo Espíritu de Dios. Estamos muy agradecidos. Pero déjeme decirle, no todas las personas están en esos niveles, no todas. O también hay personas que han estado en los ministerios y no ha sido con el corazón de Dios, están por intereses humanos, porque oímos de ministros que están por intereses propios,
ven un trabajo como un trabajo regular, como otro igual, y se retiran al estilo de aquí. Pero el verdadero pueblo de Dios no trae ese corazón. El verdadero pueblo de Dios es otro. Es un pueblo que ama la obra de Dios, ama las cosas de Dios. Y en estos tiempos que pasamos, como las pruebas pueden venir de tantas formas y maneras, pues aquí también podemos nosotros mirar quién somos nosotros. Entender si somos de Dios o no. Yo espero que seamos de Dios para su servicio. Yo le quiero platicar esto, hermanos. Yo estuve soñando y dirá, bueno, hermano, el diario sueña. Bueno, ¿qué le puedo decir? Me lo dio Dios. Y usted se lo dejo a usted para que usted lo vea. Le traigo esto para que vaya entendiendo. Estaba yo mirando, mire, y estaba caminando por un lugar. Y empecé a ver, oiga bien esto, empecé a ver en ese lugar entre hierbas, empecé a ver, pasé y estaba un nido de pollitos. Era un nido pollitos. Pero en mi entender, en ese sueño, yo miraba que algo le había pasado a la gallina, que yo entendía que la gallina debería estar cuidando esos pollos. Pero en el sueño yo entendía como que esa gallina algo le pasó, algo sucedió que la verdad yo no entendí qué le pasó a la gallina que tenía la responsabilidad de cuidar esos pollos. Pero de alguna forma esos pollitos fueron dejados y estaban recién nacidos. Y iba pasando y esos pollitos me quisieron seguir porque ese era su instinto, no tenían más. Ahí estaban solitos. Me fui caminando más hacia adelante y estaba otro nido, pero eran de unos huevos blanquitos, bien blancos. Y habían nacido esos pollitos de esos huevos tan blancos. Estaba otra nidada. Y al observarlos, me dio lástima de verlos allí, los pobrecitos estaban solos a la deriva. No tenían mucho tiempo que habían nacido, eran muy tiernitos, muy nuevecitos los pollitos, chiquitos. Ellos apenas tenían pocos días según yo los miraba allí. Pero me daba tanta lástima porque yo decía, pobrecitos pollitos, ¿qué pasaría con la gallina que les tocó cuidarlos? En fin, sigo yo caminando más adelante y ¿qué cree que empiezo a ver? Veo otros pollitos más y estaba viendo un pollito, pero de repente que estoy viendo esto, los pollitos, y los veía con mucha lástima, porque me daba lástima. Estaban solitos, a la deriva, se encontraban ellos solitos sin ninguna protección. Empiezo yo a ver y de repente veo, era una bestia, un animal grande, pero no le vi para arriba qué sería. Yo pienso que era como una res, una vaca, un toro, yo no sé qué sería, pero una res, porque le vi los pies y eran unas pezuñas, las pezuñas que tienen las reses. Y yo vi que ese animal vio a un pollito, y ese pollito muy inocente, porque no conocían, fíjense, esos pollitos no podían distinguir el peligro. Y ese animal se le va y empieza a quererlo pisotear y el pollito empieza a correr para un lado y por otro, defenderse y ¡pum! Lo pisotea y lo mata. Y veo después otro pollito y ese animal se va y los pollitos, ellos no estaban muy inocentes, ¿no? Ellos no podían distinguir el peligro. Estaban recién nacidos. Ellos no sabían si ese animal era peligroso o no era. Y ese animal se va y pum, agarra y se lo devora a ese pollito. Y va al otro y se lo devora. Entonces yo dije, tengo que defender esos pollitos que no tienen ninguna protección. Y pensando yo en eso, ¿qué hacer para
acabar con ese animal porque dije, va a dar sobre los demás. Ya llevaba 3. Quiero decirle que allí se me terminó el sueño viendo eso. Pero me quedé tan conmovido y me llegó una tristeza a causa de lo que estaba yo mirando, de lo que había sucedido allí. Y esa tristeza todavía no se me va. Y yo quiero dejárselas a ustedes, hermanos, porque según la enseñanza del Señor Jesucristo, aquí los pollitos son almas. Pero el Señor Jesucristo está diciendo que la gallina los cuida. Pero lo que yo vi no tenían esas gallinas. ¿Qué será? No sabemos las situaciones que van a estar pasando. Pero yo les quiero dar un consejo. Y ustedes guárdenlo en sus corazones. Oigan ustedes, hermanos, hermanas, que tienen un corazón para Dios. Es para ustedes. Porque los que tienen el corazón de Dios solo pueden sentir esto. Nadie puede sentir una tristeza a causa de, como se lo estoy diciendo, a menos que tengamos el corazón de Dios. Porque Dios no está hablando de animales, está hablando de almas. ¿Qué pasaría? Yo me he hecho la pregunta, ¿qué pasaría con esos pollitos? ¿Por qué fueron abandonados? ¿Por qué no estaba esa gallina? Y como no me fue revelado en el sueño qué le sucedió, yo me hago esta pregunta. ¿Qué le pasó? Porque para dejar una alma nueva y dejarlas ahí tiradas y pase lo que les pase o que no le interese a un pastor, una persona nuevecita, no es el corazón de Dios eso. Dios nos llamó a nosotros para enseñar a las personas. Y todo el conocimiento que nuestro Padre Santo ha acumulado en nuestros corazones ha sido con un propósito. Y el propósito que Él ha puesto en los corazones de nosotros es esto. Es para que nosotros, esta palabra que se nos fue dada a cada uno de nosotros, es para que se la demos a las personas que lo necesitan. Yo les hago saber esto a todos ustedes, hermanos, que están viendo esto. Mire, quizás van a ser tiempos, por X causa, no sabemos si personas van a dejar sus iglesias, pastores, o ya no van a poder abrir y dejarán las almas tiradas. Este es el consejo, mire, un ministro de Dios, aunque le cierre la iglesia, no deja a su pueblo, no deja las almas. ¿Por qué? Porque nosotros no miramos un edificio como iglesia, nosotros somos la iglesia. Y al pueblo de Dios nunca se abandona, ¿no? Siempre se le va a estar dando su palabra que el Dios le va a querer dar. Pero estas almitas que le estoy diciendo, que esos pollitos que yo veía, fueron dejados. Eso significa que algo pasó. Bueno, yo me pregunto, a lo mejor murieron, no lo sé. Ojalá no los hayan dejado. Pero esas son almas nuevecitas que todavía no tienen todo el conocimiento de Dios. Y entendemos, hay parábolas que dice la palabra de Dios que una persona nueva, pues viene el diablo y busca tantas formas para hacerlo caer que no camine en el camino de Dios. Pero este es mi consejo que yo les quiero dar, hermanos. Miren, hermanos, ustedes que están preparados con la palabra buena en abundancia en sus corazones, si ustedes escuchan de una persona que está necesitada de conocimiento de Dios, úsenlo. No esperen al pastor solamente, ustedes. Para eso es que Dios los ha equipado, para que estén preparados para cualquier necesidad. Que si se encuentran uno de esos pollitos, ustedes tengan eso que han recibido, se los entreguen para que ellos conozcan el bien y el mal y se puedan defender. Porque de eso está hablando Efesios.
para que no sean llevados. Esas olas son peligrosas. Esos engaños son peligrosos. ¿Y quién puede salvar esas almas? El pueblo que ha sido enseñado. El pueblo que ha sido enseñado, revelado, que se le reveló la palabra de Dios. A esas son las que el Espíritu Santo va a usar. Por eso yo le digo, hágase esta pregunta a usted. ¿Tiene el corazón de Dios? ¿Siente lástima si va a haber una persona que está en falta de conocimiento? ¿La va a dejar allí solamente sin nada, sabiendo que hay esa necesidad? Yo les hago esto porque que estén preparados, porque si viene esta necesidad aquí entre nosotros, tenemos que ir a atenderla a esa persona. No, ya usted que está preparado ya en la palabra de Dios, ya no diga, no, es para fulano. Cuando Dios se la pone, se la está dejando a usted. No, que el pastor, a lo mejor Dios se la está poniendo a usted. Para eso es. La iglesia es el lugar donde el Señor nos reúne para ministrarnos con la palabra de Dios, sí. Pero, ¿dónde se practica esta palabra? En las personas, ¿verdad? Y Dios quiere que usted sea partícipe en estos últimos tiempos que van a venir. No sabemos cómo se van a venir las circunstancias. Gracias a Dios todavía no tenemos persecución hasta este momento aquí, aunque las cosas no están buenas todavía, pero no sabemos hasta qué grado. No sabemos si hasta el gobierno vaya a meter pastores a la cárcel y queden también esas personas así solamente. En fin, no sabemos. Pero lo que sí sabemos que van a venir tiempos en que almas van a quedar solo a la deriva. ¿Y quién va a darles esa palabra? Pues es usted que está preparado con la palabra del Señor para que se la dé, para que los prepare donde quiera que estén. A lo mejor es un amigo en su trabajo, no lo sé, de alguna forma se van a presentar. Solo dígale al Señor, Dios mío, dame un corazón para ti y quiero tener un corazón para ti, Señor, para que tú siempre me uses. Mire, los que tienen el corazón de Dios, ellos no engañan, porque aquí habla en Efesios de personas que engañan, personas que viven solamente para sus propios deseos. La iglesia no es solo tener el puño de gente allí, darles por su lado, a su gusto, no. La iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia que es instruida perfectamente en la palabra de Dios. Para eso es los servicios, la congregación, para enseñarle muy bien la palabra de Dios al pueblo de Dios. Eso es lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y a esa iglesia es la que el Espíritu Santo le revela la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es donde se educan los santos, donde se le enseña, para que los santos funcionen perfectamente para el servicio de Dios. Por eso, hermano, hermana, póngase bien en las manos de Dios. No se distraiga. No empiece a decir, vente, que voy. No, acuérdese, póngase en las manos del Señor. Y vea que Dios lo quiere para este servicio. Le entregó la revelación de su palabra. Se las ha dado, hermanos. Se las ha entregado el Señor para que la usen en estos tiempos que van a haber. No ignoren si hoy una persona quiere, no la vayan a dejar. Miren, los que no tienen el corazón de Dios dicen, yo no voy, que vaya otro. No, a mí no me da nada ni para la gasolina y todo eso. Sí, esas personas no tienen el corazón de Dios. ¿Se da cuenta? Sí, como hay personas que si no traen dinero a la iglesia no son nada, pero los que tienen eso sí. Eso no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es entender que las almas tienen mucho valor. El hombre sin Dios, la mujer sin Dios, ve a las personas según lo que tiene, así las valorizan. El hombre de Dios no ve eso. El hombre de Dios ve el corazón, ve el valor de la alma.
que son almas que están en este mundo que van a la eternidad. Y acuérdese, nosotros tenemos que ser ese pueblo de Dios siempre, siempre al servicio de nuestro Padre Santo. Y por eso yo les hago esta pregunta. ¿Tiene todavía el corazón de Dios usted, hermano? ¿Le está sirviendo a Dios con un verdadero corazón? Usted es una persona que ya al pueblo lo tiene allí regañándole, dándole golpes, todo eso y todo eso. No, no se confunda. Para ser un buen siervo, una sierva del Señor, se ocupa de tener el corazón de Dios por sobre todas las cosas. Ese es el corazón que Dios quiere para que le sirva en estos tiempos, porque le va a presentar Dios personas, así como nos las mostró en esos pollitos recién nacidos a la deriva. ¿Y quién los va a salvar? ¿Quién va a salir cuando usted los mire allí? Mire, yo miraba esos pollitos, me quisieron seguir. Ellos necesitaban algo que ellos necesitaban. Pues entendemos que era la protección, el guía, era su gallinita. Por eso, tenga su corazón para el Señor y no se le olvide este mensaje que se le quede en su corazón.